Capítulo 1. Transmigré al mundo Shinobi y me diste un sistema de desarrollo de juegos. Carga del sistema al 100%, comenzando la activación. En la noche del 17 de junio, año 46 del calendario de la hoja oculta, en su propia casa, el joven Chunin de la aldea de la hoja oculta, Uchiha Kei, sintió que su espíritu se sacudía una, dos, tres veces, un temblor salvaje de emoción. Una ola de alegría abrumadora lo recorrió. Después de haber transmigrado al mundo de Naruto durante 18 años y todavía atrapado como un Chunin, Uchiha Kei casi se echó a llorar. Finalmente. Después de todos estos años, el truco dorado con el que sueña todo transmigrante había llegado por fin. La alegría y la emoción inundaron por completo el corazón de Uchiha Kei, un corazón desgastado por la dureza de este mundo. Después de todo, en el mundo de Naruto, un pozo negro donde la línea de sangre y los tramposos deciden todo, a pesar de que Uchiha Kei pertenecía al prestigioso clan Uchiha de la aldea oculta de la hoja, era simplemente de una familia ramificada. Además de eso, su madre era una civil común. Debido a su sangre mezclada, era visto como inferior dentro del clan. No se trataba de una metáfora, ni de una subtrama melodramática sobre herederos legítimos frente a herederos ilegítimos. En pocas palabras, su linaje Uchiha se consideraba impuro y su talento era visiblemente basura. Normalmente, los Uchihas como él ni siquiera se convertirían en shinobi. Servirían al clan como miembros de menor estatus, administrando los negocios de la familia. Pero como transmigrante, Uchiha Kei sabía lo peligroso que era realmente el mundo shinobi. También sabía que el clan Uchiha se enfrentaba a la extinción en un futuro cercano. Entonces, desde una edad temprana, Uchiha Kei trabajó increíblemente duro. A pesar de que tanto los ancianos del clan como los forasteros pensaban que carecía de talento y que no tenía futuro como shinobi, siguió adelante, creyendo que el cielo recompensa la diligencia, al igual que esa bestia azul de la hoja oculta que casi pateó la historia hasta el final. Desafortunadamente, la realidad lo abofeteó. Migui se convirtió en el rey del taijutsu porque era, en verdad, un genio en ese dominio. Uchiha Kei, por otro lado, era simplemente mediocre. No importaba cuánto entrenara, todo lo que obtenía a cambio era un desgarro de ligamentos y lesiones. El día que se torció el ligamento, Uchiha Kei finalmente aceptó la cruel realidad del mundo shinobi. Sin un tramposo, sin un linaje supremo, no importa cuánto lo intentaras, estabas condenado a la mediocridad. Los malditos Tsutsuki habían contaminado los linajes shinobi, creando un sistema de castas en el que solo aquellos con un linaje superior podían ascender. A medida que la tercera gran guerra ninja se acercaba, Uchiha Kei ya se había resignado a huir de la hoja oculta durante el caos, fingiendo su muerte y viviendo el resto de su vida de forma anónima en otra tierra. Y ahora, justo cuando había renunciado a conseguir una trampa. De hecho, llegó uno. Después de todo, el cielo no abandona a las personas. En ese momento, Uchiha Kei lo supo. Finalmente había llegado su momento. Así que, sistema, vamos a hacer esto, agregar mis estadísticas. Uchiha Kei, abrumado por la emoción, comenzó a entrar en espiral. Super Game Developer System activado con éxito. Completa la creación de tu primer juego. Regalo para principiantes. Habilidad de maestría en diseño de juegos otorgada. En un instante, una avalancha de conocimiento surgió en su mente, inundándolo con una extraña sensación de sobrecarga cognitiva. Pero. Sistema, repítete a ti mismo. ¿Qué sistema eres de nuevo? ¿Cuáles son sus funciones? Preguntó Uchiha Kei con una expresión en blanco. Su emoción se había desvanecido. Sistema. Game Developer System. Función. Convertir al anfitrión en el mejor desarrollador de juegos del mundo. Uchiha Kei. ¿En qué mundo estoy ahora mismo? Sistema. Año 2024. Uchiha Kei. ¿Qué diablos? Este es el año 47 del calendario de la hoja oculta en el mundo shinobi. Sistema. Completo. Esto es la Tierra, año 2024. Por favor, completa tu primer juego lo antes posible. Uchiha Kei. Tonto arroba. No pudo evitar maldecir en voz alta. Había pensado que este era un sistema que lo ayudaría a volar y convertirse en un protagonista de un ejército de un solo hombre. Pero no, se trataba de un sistema destinado a un mundo moderno de rebanadas de la vida. Absolutamente exasperante. ¿Y el llamado sistema inteligente? Era apenas más inteligente que un tonto asistente de IA. Ni siquiera podía reconocer en qué mundo estaba. Claramente, soñar con convertirse en un señor supremo que manejaba tramposos y sostenía el sistema era demasiado. Es hora de volver a ser un humilde pequeño Uchiha listo para escapar cuando llegue el momento.
Su padre había muerto en el cumplimiento del deber y su madre había fallecido por enfermedad cuando él era un niño. No le quedaba familia en el pueblo. Aunque estaba rodeado de parientes con los ojos rojos, muchos lo menospreciaban por abrirse camino en el mundo shinobi a pesar de carecer de talento. Al igual que un joven Obito Uchiha, fue objeto de burlas como la desgracia del clan Uchiha. Afortunadamente, la mayoría de los Uchiha eran demasiado orgullosos para intimidarlo directamente. En este ambiente tranquilo y frío, incluso después de 18 años, Uchiha Kei sentía poco sentido de pertenencia. Así que la idea de huir no le preocupaba en lo más mínimo. Escapar, 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 siempre que pudiera escapar lo suficientemente rápido, el mundo shinobi era lo suficientemente grande como para que cualquier lugar pudiera estar en casa. Por supuesto, no podía escapar todavía. No hasta dentro de 2 años. Por ahora, tenía que quedarse quieto, ser un buen aldeano y evitar sospechas. Como Uchiha, su identidad era demasiado sensible. Tratar de escapar prematuramente era básicamente pedir morir. Acostado en la cama, aburrido e incapaz de dormir después de la activación del sistema, Uchiha Kei comenzó a estudiar el sistema. Pero no importaba cuánto intentara interactuar, el sistema solo repetía la misma respuesta rígida. Termina tu primer juego. Versión de alta inteligencia emocional. El sistema está ayudando seriamente al anfitrión a convertirse en un desarrollador de juegos de primer nivel, no como esos sistemas astutos y manipuladores en otras historias. Versión de baja inteligencia emocional. Este sistema es un tonto idiota artificial. En serio, no había computadoras ni consolas en este mundo. ¿Cómo demonios se suponía que iba a ser un juego? Maldiciendo su falta de fiabilidad, Uchiha Kei eligió estudiar el don para principiantes del sistema, la maestría en el diseño de juegos. Todo el contenido ya había quedado impreso en su mente. Comenzó solo para matar el tiempo, pero pronto notó algo extraño. ¿Qué tipo de habilidad de diseño de juegos es esta? Es así como tu familia hace juegos. No pudo evitar despotricar. La habilidad del sistema no solo era abstracta, sino absurdamente completa. Cubrió plataformas con las que Kei estaba familiarizado, como computadoras, consolas y teléfonos, pero también cosas como la realidad virtual, la inteligencia artificial y las redes espirituales, plataformas que ni siquiera existían en la Tierra en 2024. Era como si el sistema hubiera escaneado la Tierra 2024, pero proporcionara conocimientos de desarrollo de juegos de siglos en el futuro. Con habilidades tan futuristas, Uchiha Kei pensó que podría encontrar trabajo incluso en el año 2424. Desafortunadamente, este era el mundo shinobi. Estas tecnologías eran demasiado avanzadas para ser prácticas aquí. Esperar. ¿Redes espirituales? ¿Los humanos del futuro podrían usar sus cerebros y pensamientos como computadoras? ¿Y comunicarse a través de algún tipo de resonancia psíquica? ¿Qué clase de tontería de ciencia y fantasía era esta? Aún así, Uchiha Kei exploró el mapa de conocimiento mental en su cabeza, completamente fascinado. Entonces, de repente, un pensamiento lo golpeó. El mundo shinobi era una especie de mundo de fantasía. Y los fenómenos espirituales no eran raros aquí, especialmente para el clan Uchiha. Después de todo, poseían el Sharingan, un jutsu que se vinculaba directamente con la mente y las emociones de una persona. Una vez que alguien despertó el Mangekyou Sharingan, obtuvo habilidades únicas que alteran la realidad nacidas de sus propios deseos internos. En otras palabras, este mundo ya tenía poderes espirituales que alteraban la realidad. Así que aquí estaba la pregunta. ¿Podría usar el Sharingan, o cualquier otra técnica espiritual, para activar las habilidades de creación de juegos del sistema y realmente desarrollar juegos? Con ese pensamiento, Uchiha Kei cayó en una profunda contemplación. Cuanto más lo pensaba, más sentía que realmente podría funcionar. ¿Debería intentarlo? Murmuró para sí mismo y luego tomó medidas. Activó su Sharingan. Aunque era promedio para los estándares de Uchiha, todavía era un Chunin a los 18 años. Desbloquear el Sharingan no fue un problema. Era un solo Tomoe, pero al menos estaba activado. Manteniendo su Sharingan, cerró los ojos y concentró su mente en él. Usando el Sharingan como plataforma, y aprovechando técnicas espirituales similares al Genjutsu, trató de iniciar el desarrollo del juego a través del sistema. Y funcionó. Como si se tratara de la cosa más natural del mundo, apareció en su espacio mental una interfaz de desarrollo, un entorno adecuado para la creación de juegos utilizando redes espirituales. Todo fluía como el agua. Parecía fácil. Pero esto solo fue posible gracias al esfuerzo de toda la vida de Uchiha Kei. Como un Uchiha mediocre, siempre había entrenado duro.
Para compensar su falta de talento, había fortalecido técnicas que la mayoría de los Uchiha ignoraban. Control de chakras. Concentración mental. Refinamiento sensorial. Cosas que la mayoría de los Uchihas podían ignorar gracias al Sharingan. Él lo había perfeccionado hasta el filo de una navaja. Fue solo gracias a estos esfuerzos pasados que ahora podía hacer algo tan aparentemente milagroso. El trabajo duro realmente valió la pena. Solo necesitaba una oportunidad, una plataforma. Y ahora, Uchiha Kei finalmente había recibido ambos. Es un poco irónico que su gran oportunidad involucrara hacer videojuegos. Porque, en serio, no importa lo bueno que fuera un juego, realmente podría convertirlo en una potencia del nivel Kage. Capítulo 2. Uchiha Kei. Desde este momento, haré juegos infernales. A decir verdad, Uchiha Kei no era precisamente ajeno a la creación de juegos. Antes de su gran golpe de suerte de transmigrar, había trabajado como diseñador de juegos, un llamado planificador de perros maldecidos sin cesar por los jugadores. Había ayudado a desarrollar varios juegos móviles baratos, del tipo diseñado para estafar dinero a través de pieles recicladas y sistemas gacha. Se merecía todas las críticas. Pero bueno, un chico tiene que comer. Por supuesto, todavía tenía ideales. Soñaba con crear juegos de primer nivel y de clase mundial. Si hubiera conseguido este estúpido sistema de IA antes de transmigrar, habría estado riéndose en sueños, listo para entrar en modo de sobremarcha de inspiración y atravesar Miollo, patear Netease y arrasar con Tencent, llevando a la industria de juegos del Reino de las Flores a la dominación global. Lástima que el mundo nunca cambia en función de la voluntad de una persona. Todo lo que Uchiha Kei podía hacer ahora era recordar su juventud perdida. Luego, se puso manos a la obra. A pesar de que dudaba si la recompensa de la misión del sistema sería de alguna utilidad en el mundo shinobi, pensó, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si la recompensa realmente pudiera usarse aquí? Así que decidió intentar completar la misión de principiante, solo para ver. Se sumergió por completo en el mundo mental construido usando su Sharingan como plataforma y siguió el conjunto de habilidades del sistema para programar un motor de desarrollo de juegos básicos. No fue difícil. Con las redes espirituales y el control de la biocomputadora, la mayoría de las funciones podrían construirse con solo imaginarlas. Y el software de desarrollo de juegos en sí mismo era común en su vida pasada. Las herramientas básicas para juegos simples se pueden crear con solo unos pocos scripts clave. Claro, las herramientas de primer nivel como un Real Engine estaban en otra liga, pero Kei no necesitaba nada tan poderoso. Usando el Sharingan como base y el Genjutsu como medio, su creación de juegos basada en redes espirituales no requirió hardware de alta gama para crear imágenes increíblemente realistas. Genjutsu del mundo shinobi. Infravalorado text.jpg. Media hora más tarde, terminó la herramienta. Mi mundo 1.0. Era un kit de herramientas simple. Crear algunas escenas, insertar NPS y monstruos, lanzar algunas trampas. En la Tierra, habría sido un motor de estilo pixel. Pero aquí, fusionado con el Sharingan, el Genjutsu y el conocimiento de la caja negra del sistema, lo que Kei vio fue un mundo más real que real. Una llanura impecable se extendía ante él, tocando el cielo. Cada brisna de hierba se movía con el viento. La brisa que pasaba le hacía sentir como si realmente estuviera parado en una vasta pradera. Citando a un internauta de su vida pasada. Ya ni siquiera puedo decir lo que es real. Realmente funcionó. Kei se sorprendió. Solo le había dado una oportunidad, y realmente lo había logrado. La tecnología del futuro del sistema y las habilidades únicas del mundo shinobi se habían combinado de maneras más allá de la imaginación. La fidelidad visual de lo que había creado requeriría un presupuesto de Hollywood y un camión lleno de pú en la tierra. Y ni siquiera eso se compararía. Lo que ahora ofrecía era una experiencia sensorial completa. Los jugadores podían sentir el juego. Sin duda, este era el santo grial con el que soñaban todos los desarrolladores de juegos. El único problema: consumió chakra como un loco. Porque este mundo espiritual requería de su Sharingan para mantenerse activo. Y el Sharingan siempre consumía chakra y energía mental. Incluso si los Uchihas no se quemaron tan rápido como cierto Copy Ninja, aún no podrían mantenerlo encendido para siempre. Kei ya se sentía exhausto. Como Chunin estándar, su capacidad de chakra había llegado a su límite. Ninguna cantidad de entrenamiento podría llevarlo más lejos. En este mundo, el linaje y el talento eran crueles constantes. Después de 18 años de vida y 14 años de esfuerzo, Uchiha Kei había aceptado completamente la realidad. En el mejor de los casos, su reserva de chakras le permitió mantener el Sharingan activo durante 70 minutos.
Y eso fue con un uso mínimo como hacer juegos. Si intentaba luchar con él, lanzar algunos jutsu de rango B lo agotaría. Después de haber pasado 30 minutos, tuvo que terminar el juego rápidamente. Por suerte, como antiguo diseñador de juegos, sus habilidades y hábitos no se habían desvanecido. A pesar de 18 años, sus recuerdos previos a la muerte permanecieron perfectamente intactos, probablemente un bono de transmigrante. Cada detalle que recordaba antes de morir permanecía vívido. Su viejo cerebro de nivel de T no era lo que era durante los exámenes de ingreso a la universidad, pero era suficiente. Su conocimiento y experiencia podrían no importar en el mundo shinobi, pero lo mantenían cuerdo. Incluso después de ser aplastado por las crueles realidades de la línea de sangre, nunca se derrumbó. Y ahora, con la oportunidad de hacer un juego, sus habilidades de planificador de perros podrían brillar. Kei había jugado montones de juegos en su vida pasada, incluso algunos oscuros. Y los recordaba todos con claridad. No iba a plagiar, pero en el desarrollo de juegos, tomar prestadas ideas era común. La mayoría de los llamados clásicos creativos no eran más que versiones refinadas de conceptos menos conocidos. Como alguien en la industria, lo sabía muy bien. Y no estaba tratando de construir una obra maestra, solo un simple juego para completar la misión. Ya tenía algo en mente. Convocó a su panel de desarrollo. Una interfaz de usuario transparente apareció ante él, llena de activos, árboles, hierba, rocas, edificios, NPC, todos preestablecidos. Todo lo que tenía que hacer era construir el mapa usando su plan, colocar algunos NPC y monstruos, y boom, la interacción básica lograda. Pero a mitad de camino, dudó. ¿Y si la recompensa fuera otra cosa inútil para el mundo shinobi? ¿No sería inútil todo este esfuerzo? De repente sintió una ola de inquietud. Comprensible, de verdad. Se había decepcionado tantas veces. Primero, la transmigración afortunada. Al clan Uchiha, condenado a ser aniquilado por la comadreja. En segundo lugar, su línea de sangre apestaba. Pertenecía a una rama lateral. Sangre fina, talento basura. Aún así, creía en que el trabajo duro supera al talento. Seguramente el esfuerzo sería recompensado, ¿verdad? No. El mundo le dio una verdad brutal. No importaba cuánto lo intentara, nunca superaría al Ichnin promedio. Solo los protagonistas obtienen los arcos de potenciadores. Personajes secundarios como él tienen la oportunidad de ver a los genios hacer historia. Maldita sea. Este mundo era un transmigrante, maldita sea, y le dieron el guión de un personaje de fondo. Cuanto más pensaba, más se enfadaba. Cuanto más se enfadaba, más oscuros se volvían sus pensamientos. Y entonces, se dio cuenta de algo. ¿Por qué hacer un juego alegre y feliz? Este mundo trataba a la gente normal como basura. Tal vez era hora de vengarse. No, Kei no iba a convertirse en un asesino psicópata. Pero hacer juegos de trolls que inducen a la ira. Ese, sonaba divertido. El solo hecho de imaginar a alguien siendo destrozado por su juego le daba una alegría extraña y perversa. Y con eso, tuvo una epifanía. Este mundo shinobi lo había destrozado. Estaba oficialmente mentalmente deformado. ¿Qué es eso? ¿Todos en este mundo están desordenados? Bueno, entonces está bien. Habiendo completado su preparación mental, Uchiha Kei cambió el guión. Desechó su plan original y se puso en modo infierno. Y mientras trabajaba, una sonrisa comenzó a dibujarse en sus labios, más difícil de reprimir que el retroceso de un ac. Su estado de ánimo no hizo más que mejorar. Resulta que reprimir la frustración realmente te enfermó. Pero una vez que lo dejaste salir, las cosas mejoraron. Se hizo una promesa a sí mismo. No importaba cuál fuera la recompensa del sistema, haría que la gente jugara su juego, y disfrutaría cada segundo de su sufrimiento. La sola idea hizo que su corazón se acelerara de emoción. Impulsado por esta nueva obsesión, Kei se extralimitó. Quemó su chakra y su energía mental, obligándose a terminar el juego del infierno. Solo cuando estuvo completamente comprimido y guardado en la red mental, finalmente se desmayó. Esta fue la última resistencia de un planificador amargado, una vez condenado a rehacer un proyecto completo después de olvidarse de presionar guardar. Y así, Uchiha Kei nunca escuchó qué recompensa daba el sistema cuando el juego estaba completo. Capítulo 3. Minato Namikaze se convierte en la primera víctima. Al día siguiente, poco después de las 10 de la mañana, con el sol ya cerca de su punto máximo, Uchiha Kei finalmente se despertó de un sueño increíblemente profundo, con todo el cuerpo dolorido y adolorido, y su vejiga a punto de explotar. Ni siquiera este impulso fisiológico pudo despertarlo de un sueño tan profundo.
Después de correr al baño a una velocidad récord para hacer sus necesidades, ahora completamente relajado, Uchiha Kei finalmente recordó lo que había sucedido la noche anterior. Suspiró, luego rápidamente accionó el interruptor mental. Como era de esperar, la sangre Uchiha inherentemente maldita me está afectando. Un Uchiha sigue siendo un Uchiha, rápido a los extremos. Incluso alguien tan moralmente recto como yo, un transmigrante con una conciencia clara, casi se descarriló y trató de vengarse de la sociedad, por no hablar del resto del clan. El inherentemente maldito Uchiha chocando con un escalón superior de la hoja oculta aún más maldito. Es como si Marte chocara con la Tierra. Una chispa para un barril de pólvora. Una rata tropezando con un festín. Un lado está destinado a estrellarse y quemarse. Y con el historial de los Uchiha, probablemente se extinguirán a sí mismos como hurones. Si me quedo en el pueblo, estoy tostado. Realmente necesito escapar de Konoha mientras pueda. De todos modos, el juego está hecho. El sistema ya ha entregado la recompensa. Con ese pensamiento, Uchiha Kei abrió la interfaz del sistema. Allí, vio la notificación de que la misión para principiantes estaba completa y que se había otorgado la recompensa. Pero lo que lo sorprendió y lo conmocionó, seguido de una inmensa alegría, fue la naturaleza de la recompensa. Un aumento del 10% en todos los atributos físicos. Todos los atributos suben un 10%. El sistema consideraba que las estadísticas físicas incluían la resistencia, la fuerza y la agilidad. Que un sistema de desarrollo de juegos recompensar a la mejora física, era más que absurdo. ¿El sistema estaba siendo deliberado, o se trataba de algún problema técnico? ¿Era realmente una IA tonta? Con esa pregunta en mente, Uchiha Kei preguntó por qué el sistema daría tal impulso físico, y en realidad respondió. Después de escuchar la respuesta, Uchiha Kei se quedó sin palabras, confirmando que el sistema era, de hecho, una IA tonta, aunque con convicción. La respuesta del sistema. Para ser un excelente desarrollador de juegos, uno debe tener un cuerpo fuerte y una energía ilimitada, porque para superar a los competidores, debe trabajar como una bestia. Tira toda la noche en vela. Conviértete en el rey de la rutina. Sin un cuerpo sólido y suficiente energía, incluso el desarrollador más hábil sería aplastado en la despiadada industria de los juegos del mercado de Waxia de 2024. Sí. Incluso un estúpido sistema de IA sabía lo intensa que era la cultura de la molienda de Waxia. Por lo tanto, la recompensa tenía sentido. Era ayudar a Uchiha Kei a esforzarse más en la industria del juego. Y eso no fue todo. Junto con el impulso, vino una recuperación mejorada, habilidades mejoradas, pensamiento más rápido, reacción explosiva, todas mejoras para hacer de Uchiha Kei el mejor caballo de batalla del desarrollo de juegos. Un dios incansable e inmortal de la molienda. El tipo de bestia legendaria que haría llorar de envidia a los capitalistas. Después de enterarse de todo esto, el silencio de Uchiha Kei fue atronador. Eventualmente, murmuró. El sistema, ¿estás seguro de que eres un sistema de desarrollo de juegos y no un sistema de cultivo de caballo de batalla definitivo? El sistema insistió firmemente en que se trataba de un sistema de desarrollo de juegos. Uchiha Kei no tuvo respuesta. Aún así, después de calmarse, la emoción volvió a brotar. Porque en el mundo shinobi, este tipo de mejora en todo el cuerpo fue francamente rompedora del juego. Si todavía fuera un terrícola normal, estas recompensas podrían convertirlo en un tipo de Capitán América de super recuperación. Impresionante, pero nada comparado con el mundo ninja. Los ninjas ya tenían el doble de densidad celular que los humanos normales. Incluso un Chunin promedio como Uchiha Kei tenía una línea de base mucho más alta. Un aumento del 10% aquí. Loco. Al palpar su cuerpo cuidadosamente, se dio cuenta de que el cuello de botella que siempre había sentido había sido empujado a la fuerza hacia arriba. Todavía estaba allí, pero mucho más alto que antes. Y un aumento del 10% en todas las estadísticas físicas no fue solo un simple impulso numérico. Porque en el mundo shinobi, el chakra es una fusión de energía mental y física. Dado que la resistencia contaba para el componente físico, la capacidad de su chakra también había aumentado. La sinergia significó un mínimo de 20% más de chakra en general. Puede que no parezca mucho, pero para Uchiha Kei, eso significaba un jutsu más de rango B, posiblemente incluso más técnicas de escape o salvamento de bajo nivel. Lo más importante. Esta es solo la recompensa para principiantes. Si sigo completando misiones del sistema, ¿qué tan fuerte podría llegar a ser? Nivel de Kage. Ya no es un sueño. Super Kage. Podría valer la pena soñar con ello.
murmuró, con la comisura de la boca crispada como si estuviera a punto de estallar en carcajadas. Perdónalo por solo apuntar a Super Kage. Hacía tiempo que la realidad le había quitado la arrogancia. Sabía que el talento no era rival para los tramposos. Y aunque ahora también tenía un truco, aquellos que superaron a Super Kage y alcanzaron el nivel de Six Pads en la serie original, todos ellos eran usuarios de trampas absurdos. Alienígenas Tsutsuki de la serie secuela, Boruto. Todo el mundo tenía trampas. Uchiha Kei no pensó que el suyo superaría al de ellos. La suya no era más que una IA tonta fuera de lugar. Dale un sistema Dragon Ball o Xianxia, y tal vez entonces se atrevería a soñar en grande. Por ahora, quería que el sistema emitiera una nueva tarea de desarrollo de juegos. Si hacer juegos lo hizo más fuerte, que así sea. Se había convertido en una máquina. El rey de la línea de montaje de la producción de juegos. Pero la respuesta del sistema lo dejó desesperado. Principal. Promociona tu primer juego. Objetivo. Recoger al menos 5000 puntos de emoción. Los puntos de emoción se generan por las reacciones emocionales de los jugadores a tu juego. Cuanto más fuerte sea la emoción, más puntos se ganarán. Cada jugador puede generar entre 1 y 4 puntos de emoción por partida. Para contar, deben jugar al menos 10 minutos. Después de terminar o abandonar, se cuenta la emoción. Así que, básicamente, Uchiha Kei tuvo que conseguir que 5000 personas jugaran su juego. Si esto fuera la Tierra, podría pagar a unos pocos streamers o influencers y hacerlo fácilmente. El buen o mal juego no importaba. Siempre que los jugadores jugaran 10 minutos, él obtenía al menos un punto. En ese sentido, el sistema era bastante fácil de usar. La dificultad de la misión era ridículamente baja, como la próxima vez agrega el nivel muy fácil. Pero este era el mundo Shinobi. Un mundo sin ordenadores, consolas ni smartphones. Claro, su juego se podía jugar, pero solo a través de sesiones individuales de genjutsu basadas en Sharingan. Una persona a la vez. La dificultad se disparó. No solo era increíblemente difícil promocionar un juego en este mundo, sino que ninguna persona en su sano juicio dejaría que un Uchiha les lanzara genjutsu. Ante ese pensamiento, el brillo se desvaneció de los ojos de Uchiha Kei. Su breve esperanza se derrumbó en la desesperación. Escapar. Ese seguía siendo su único camino. El aura de un hombre condenado lo envolvió una vez más. Y luego. Toc, toc. Alguien llamó a la puerta. Una voz cálida y suave gritó desde el exterior. Kei, ¿estás en casa? Uchiha Kei parpadeó y luego respondió rápidamente. Sí, estoy aquí. Mientras caminaba hacia la puerta, se recordó a sí mismo. Aunque era un Uchiha, nunca había vivido en el distrito del clan. Queriendo escapar algún día, había optado por vivir solo en un modesto apartamento de 2 habitaciones. Con el incidente del 9 colas aún en el futuro, el clan Uchiha aún no estaba bajo sospecha o vigilancia. Su recinto todavía estaba en el centro de la aldea. Y aunque la mayoría vivía allí, no era raro que algunos Uchihas vivieran en otros lugares. Kei no era una anomalía. Cuando abrió la puerta, frente a él había un joven con el atuendo ninja azul estándar de Konoha, con cabello dorado y llamativos ojos azules. Cualquiera que estuviera familiarizado con Naruto lo reconocería al instante. El chico dorado de Konoha, el futuro cuarto Hokage, Minato Namikaze. Pero Uchiha Kei no se sorprendió al verlo. Habían sido compañeros de clase en la academia y mejores amigos desde la infancia. En aquel entonces, Kei, todavía ingenuo y lleno de ambición, se había acercado a Minato con el deseo de invertir pronto en una futura potencia. Minato, siendo amable y confiado, aceptó la amistad fácilmente. A lo largo de los años, esa conexión estratégica se había convertido en una amistad genuina. Ahora, al ver a Kei irradiando energía derrotista, Minato preguntó con preocupación y explicó por qué había venido. Acababa de regresar de completar una misión de rango S y quería celebrarlo con su amigo más cercano. Originalmente, había ido al cuartel general de la policía militar de Konoha para encontrar a Kei, pero como Kei se había quedado dormido, nunca apareció. Preocupado de que algo hubiera sucedido, Minato fue directamente a su casa. Kei estaba profundamente conmovido, aunque también melancólico. Aunque su amistad había comenzado con segundas intenciones, con el paso de los años se había convertido en algo real. Si no fuera tan débil, impotente contra la oscuridad que acechaba en las sombras, ni siquiera consideraría huir. Aún así, había preparado una carta para Minato, una que se quedaría atrás cuando huyera, advirtiéndole sobre Madara Uchiha y el próximo ataque de 9 colas. Si Minato podría sobrevivir con su esposa, estaba más allá del poder de Kei. No era más que un Chunin. Cuando el 9 colas arrasaba, él era carne de cañón, vaporizado con una sola respiración.
Peor aún, Danzo bloquearía al clan Uchiha, prohibiéndoles unirse a la batalla. Después de una breve reflexión emocional, Kei prometió que iría a la celebración de Minato. Luego, cambiando de tema, dijo: oh, claro, Minato, hice un juego. ¿Quieres probarlo por mí? Minato: ¿un juego? ¿Qué tipo de juego? Uchiha Kei: serio. Relájate. No es un juguete para niños. Utilicé mi Sharingan y Genjutsu para crear un milagro. Puse mi corazón en ello. Lo terminé anoche. Como mi mejor amigo, quiero que seas el primer jugador. Minato se rascó la cabeza y luego sonrió alegremente. Realmente no entiendo lo que quieres decir, pero como es un favor tuyo, Kei, lo haré con gusto. Esa confianza al 100% hizo que Kei se emocionara. Ese es mi mejor amigo. Entra, acuéstate en la cama. Minato parpadeó. ¿Eh? ¿Por qué tengo que acostarme? ¿Qué clase de juego es este? Kei, no lo pienses demasiado. Voy a lanzar Genjutsu con mi Sharingan. Si estás de pie o sentado, podrías caerte y lastimarte durante la experiencia. Minato suspiró aliviado. Ah, eso tiene sentido. Kei. TSH. Te dije que es Genjutsu, ni siquiera tienes curiosidad. Minato sonrió. Porque eres tú, Kei. Sé que nunca me harías daño. Kei sonrió. TSH. Lástima que no seas una chica. Minato soltó una risa incómoda. Ah, no hay un buen regreso para eso. Un poco más y el ambiente se pondría realmente raro. Afortunadamente, Kei no dijo nada más. Una vez que Minato estaba acostado, Kei activó su Sharingan y lanzó el Genjutsu para iniciar el juego. Minato no se resistió en absoluto. El Genjutsu era débil, cualquier resistencia real lo habría cancelado. Pero Minato confiaba plenamente en él. Al instante, Minato sintió que el mundo giraba. Voces extrañas resonaron. Activación del sistema, inicio de enlace y otras frases sin sentido. Cuando recuperó la claridad, se encontró de pie en una calle desierta de Konoha por la noche. La niebla se cernía a lo lejos, gris y antinatural. Linternas con una espeluznante luz verde parpadeaban sobre las ventanas manchadas de sangre. Huellas de manos ensangrentadas. Manchas. Y luego vino la espeluznante música de fondo, un ambiente espantoso que anunciaba que se trataba de una versión retorcida de la hoja oculta. Frente a él, apareció una escritura sangrienta en el aire, deletreando el título del juego. Coming Home. Una voz femenina fantasmal le susurró el nombre al oído, provocando escalofríos en su columna vertebral. A los 10 segundos de entrar en el juego, Minato, un Chunin de élite, ya estaba empezando a sudar frío. No es de extrañar. Kei había hecho este juego la noche anterior, alimentado por su resentimiento hacia el mundo. Lo había creado deliberadamente para asustar a las élites shinobi. Y ahora, Minato Namikaze, se había convertido en la primera víctima. Capítulo 4. Minato Namikaze experimenta un Junkare de terror del siglo XXI. Minato Namikaze no era un shinobi cobarde. De hecho, poseía un nivel de coraje e integridad que pocos shinobi podían igualar. Como uno de los Chunin de élite de Konoha, casi había alcanzado el nivel Kage con solo 19 años. De acuerdo con la trayectoria histórica, pronto superaría al legendario Sannin y se convertiría en la estrella joven más brillante de la hoja oculta, una superarma capaz de cambiar el rumbo de la tercera gran guerra ninja. Sus hazañas legendarias hablaban por sí solas. Minato Namikaze era un prodigio bendecido con talento y valentía. Pero lo que estaba experimentando ahora lo impactó genuinamente. La escena que tenía ante sí no se parecía a nada que hubiera encontrado, era puro combustible para pesadillas. Y para empeorar las cosas, después de ingresar a este mundo de juego, Minato pudo sentir que su cuerpo estaba increíblemente débil. Era como si el 90% de su fuerza se hubiera desvanecido, dejándolo patéticamente frágil. Una caída tan drástica del poder naturalmente generó inquietud. Combinado con el escenario deliberadamente aterrador que Uchiha Kei había creado, no fue sorprendente que Minato tuviera un raro momento de vulnerabilidad. Afortunadamente, Minato seguía siendo Minato. Incluso en este estado, rápidamente recuperó la compostura y preguntó con calma. «Kei, ¿estás ahí?» La voz de Uchiha Kei respondió al instante. «Te escucho, Minato. ¿Cómo te sientes? Quiero decir, ¿qué tan real se siente este mundo de juego para ti?» Minato pensó por un momento, apretó los puños, palpó alrededor de su cuerpo y luego respondió. Es bastante realista. Puedo sentir que no es del todo real, pero es mucho más convincente que cualquier genjutsu que haya experimentado, no se siente como un sueño. Todavía dentro del mundo del juego, Uchiha Kei observó todo desde un punto de vista divino y asintió pensativo. Ya veo. Así que todavía no es lo suficientemente real.
Tendré que optimizarlo aún más. Minato respondió. Bueno, si es solo un juego, tal vez no necesite ser tan realista, que ella sintió. Cierto. Incluso en los juegos de realidad virtual, reducirías intencionalmente el realismo para evitar que la gente confunda la realidad con la ficción. Pero tengo una gran fe en la resistencia mental y física de los shinobi. Por eso creo que perseguir el máximo realismo sigue siendo el mejor camino. Minato. No estoy seguro de qué es esto de la realidad virtual, pero no todos en el mundo shinobi son sobrehumanos. Kei. No hay problema. Solo haré dos versiones. Una versión hiperrealista exclusiva para shinobi y una versión diluida para civiles. Minato. Por alguna razón, Minato podía sentir un retorcido deseo de trolear a la sociedad detrás de las palabras de Kei. Oso, tal vez solo se lo estaba imaginando. Kei era un buen tipo, incluso si tenía un oscuro sentido del humor de vez en cuando. Todavía dándole vueltas, Minato preguntó. Oye, Kei, ¿por qué me siento tan débil? ¿Es algo de este mundo de Genjutsu? Kei no respondió directamente. Usa la ventana a tu derecha como un espejo. Mírate a ti mismo. Minato se giró y vio una ventana de vidrio en un edificio cercano. Su reflejo apareció en ella. Pero la persona en el reflejo no era el verdadero Minato Namikaze. Era un hombre desaliñado y demacrado con una diadema de Konoha y un chaleco shinobi estándar, pero parecía que acababa de salir de una zona de guerra, sucio, sin afeitar y radiando desesperación. Minato jadeó. ¿Soy alguien más ahora? Kei. Sí. ¿No dije yo? Esto es un juego. Como esos juegos que jugábamos cuando éramos niños, fingiendo ser héroes o villanos. Estás interpretando a un personaje ficticio que cree. No es un verdadero shinobi de Konoha, solo un papel inventado. Como sugiere el nombre del juego, tu misión es interpretar a este personaje y encontrar el camino a casa en este mundo. Minato asintió al darse cuenta. Ah, lo entiendo. Inmediatamente se puso ansioso. En el mundo hambriento de entretenimiento de los shinobi, un juego como este era una novedad de nivel divino. Incluso en la Tierra moderna, el juego ilusorio de Kei calificaría como tecnología de ciencia ficción de siguiente nivel. A pesar de ser un genio que ya había completado numerosas misiones y era conocido como un shinobi maduro, Minato solo tenía 18 años. En la Tierra, él estaría recién salido de la escuela secundaria, un joven lleno de vida. No había jugado mucho antes simplemente porque no era apropiado, y Konoha no ofrecía mucho entretenimiento. Tenía que actuar como el Chunin de la élite madura. Pero ahora, con un divertido juego ante él, uno que ayudaba a un amigo y no requería culpa ni vacilación, incluso Minato no podía ocultar su anticipación. Incluso si las imágenes y el escenario eran aterradores y un poco demasiado intensos, también eran emocionantes, ¿verdad? Y así, Minato comenzó a moverse. La fría brisa de la noche susurraba más allá de sus oídos. Siempre cauteloso, Minato tenía un kunai listo, preparado para luchar en cualquier momento. Pero a medida que avanzaba, el camino que tenía por delante no era más que niebla y casas decrépitas. Las linternas brillaban con una espeluznante luz verde. La visibilidad se reducía rápidamente. Pronto, apenas podía ver 2 metros más adelante. Se sentía como si un shinobi Kirigakure hubiera usado la técnica de la niebla oculta, excepto que esta versión tenía un tono verde enfermizo. La niebla se hizo más espesa. Las luces se atenuaron hasta convertirse en un extraño resplandor verde. Era espeluznante. Opresivo. Este era el tipo de entorno que podía desencadenar fácilmente la claustrofobia o la talasofobia. Minato no tenía esos problemas, pero el camino inmutable, junto con la inquietante música de fondo que se repetía suavemente en el fondo, estaba empezando a desgastarle. Preguntó en voz alta. Kei, ¿este juego es simplemente caminar sin cesar hacia adelante? ¿No se supone que hay enemigos o cambios o algo así? No hubo respuesta. Solo viento. Un zumbido bajo. Entonces, ding. Sonó una campana nítida y antinatural. La música de fondo ambiental desapareció, reemplazada por el silencio absoluto. El cambio repentino hizo que el corazón de Minato se apretara. Antes de que pudiera reaccionar, sintió algo cerca. Volvió la cabeza, y estuvo a punto de sufrir un paro cardíaco. A apenas 30 centímetros de su rostro había una mujer. El largo cabello negro cubría la mayoría de sus rasgos. Vestía una túnica blanca hecha jirones. Su rostro estaba pálido con venas azuladas, y un solo ojo se asomó, al nivel del de Minato. El blanco de sus ojos estaba salpicado de venas negras. Su pupila era de un negro abisal, que irradiaba puro odio y malicia. No era un ojo humano. Incluso a plena luz del día, encontrarse con una criatura así sería inquietante.
Pero aquí, en este escenario maldito, con su cara justo ahí. Minato reaccionó instintivamente. Levantó su kunai para atacar. Al mismo tiempo, se preparó para usar la técnica del dios del trueno volador para escapar. Años de entrenamiento de combate le habían inculcado este reflejo. Pero a medida que se movía, su cuerpo no podía seguir el ritmo. Tropezó, casi cayendo de espaldas. Apenas logró estabilizarse después de retroceder unos pasos. Solo entonces recordó que ese no era su cuerpo real. Estaba usando el avatar de un shinobi ordinario. Su cuerpo y su mente no estaban sincronizados. Había subestimado la desconexión. Aún así, Minato era Minato. Una vez que recuperó el equilibrio, volvió a mirar bruscamente a la mujer. Pero ella se había ido. ¿Dónde está ella? ¿Esperar? ¿Era siquiera una persona? No estaba seguro. Esa aura retorcida, ese ojo malicioso, no se sentía como algo de este mundo. Incluso en un mundo tan extraño como el shinobi, nunca había visto nada como ella. Al menos, no en su memoria. ¿Qué demonios era? Sus palabras se detuvieron. Ojos muy abiertos, cuerpo congelado. Un viento frío aullaba detrás de él. El escalofrío se filtró en su piel. Se sentía como el agarre del invierno. Una mano, helada, rígida, le agarró el hombro. La sensación atravesó su ropa como si ni siquiera estuviera allí. Entonces, cerca de su oído, una voz fría y de otro mundo susurró. Tú, no puedo volver atrás. Minato estaba paralizado, su mente se tambaleaba. Era la misma voz que había oído antes, cuando el juego se cargó por primera vez y se anunció el título. Luego vinieron las manos alrededor de su cuello. Frío. Tieso. Como un cadáver. Los dedos se apretaron lentamente. La respiración se volvió difícil. El dolor brotó de su pecho, obligando a su mente a entrar en modo de supervivencia. Y lo peor de todo es que no pudo resistirse. Realmente pensó que iba a morir. Entonces. Todo se esfumó. El frío, la presión, la mujer, todo desapareció. Recuperó la movilidad. Pero el cuerpo de Minato cedió. Se desplomó hacia adelante, logrando aterrizar solo sobre una rodilla. Una mano apoyada en el suelo, la otra presionada contra su rodilla. El polvo se mezclaba con el sudor frío debajo de él. La experiencia, una fusión de diseño de juegos de terror del siglo XXI y mecánicas de realidad virtual espirituales aún más futuristas, había llevado a este genio de Konoha a su límite absoluto. Honestamente, para un principiante, esto era demasiado. No quería admitirlo, pero una vocecita cobarde en su cabeza susurró. Tal vez nosotros, ¿no debería jugar esto después de todo? Chapter 5. A Shocking Glimpse of the Nintar. Desde su punto de vista divino, Uchiha Kei observó la reacción de Namikaze Minato y ya sintió con satisfacción. La pequeña sorpresa que había organizado funcionó de maravilla. Incluso alguien tan sereno como Namikaze Minato estaba claramente conmocionado, y mucho menos aquellos con los nervios más débiles. Que Minato reaccionara de esta manera no fue una sorpresa para Uchiha Kei. No era que Minato se hubiera vuelto cobarde de repente. Más bien, el juego maldito que Kei había creado estaba simplemente demasiado adelantado a su tiempo para el mundo shinobi. Maximizó todos los elementos centrales del miedo humano. La raíz del miedo proviene de muchos lugares, pero la forma más pura es el miedo a la muerte, un instinto universal en todas las formas de vida. La frase ganas de vivir explica mucho. El siguiente en la fila es el miedo a lo desconocido. Desde el culto primitivo a los animales, hasta el asombro de los fenómenos naturales, la creencia en dioses ficticios y cultos hechos por el hombre, pasando por el miedo a la oscuridad o al abismo, todo esto se reduce al miedo a lo desconocido. Y a menudo, el simple hecho de convertir lo desconocido en algo parcialmente conocido reduce drásticamente el miedo. Por ejemplo, los jugadores en la Tierra que disfrutan de los juegos de terror aún pueden estar asustados, pero la descarga de adrenalina y dopamina les da un placer intenso. El problema aquí era que el juego maldito de Uchiha Kei era algo que el mundo shinobi nunca había visto, y era completamente inmersivo. Cuando Minato fue asfixiado por el fantasma y no podía moverse, sintió simultáneamente el miedo a la muerte y el miedo a lo desconocido. Imágenes desconocidas. Sensaciones desconocidas. Una mujer inexplicable. Todo ello se combinó en una tormenta perfecta de terror, incluso alguien como Minato, el chico de oro de la hoja oculta, no pudo resistir. Una vez que Minato se calmó, forzó una sonrisa amarga. ¿Es esto realmente solo un juego basado en genjutsu? Se sentía un poco demasiado real, ¿no? Y esa mujer, no parecía una shinobi. O incluso un humano. ¿Se suponía que ella era el espíritu vengativo de la historia? Si bien existían historias de fantasmas en el mundo shinobi, en su mayoría eran cuentos populares transmitidos por civiles.
Los shinobi, que habían visto mucho y estaban lejos de ser ordinarios, no temían a esas cosas. Veían a los espíritus y a los monstruos como una mera superstición, por lo general confundiendo a los shinobi sigilosos o invocando bestias con fantasmas. En realidad, los civiles a menudo confundían a los asesinos con espíritus, y a las criaturas exóticas con monstruos. Entonces, mientras que el mundo shinobi tenía historias de demonios y fantasmas, eran aburridos y mundanos para los ninjas, difícilmente comparables a la creación de Uchiha Kei. Solo entonces Minato se dio cuenta de que la mujer del juego era probablemente un fantasma sacado del folclore. Kei finalmente habló. Sí, la basé en algunas de esas leyendas locales. Así que... una experiencia única, ¿verdad, Minato? Minato exhaló impotente. Definitivamente único. Realmente pensé que iba a morir allí. Kei sonrió. Esa era solo tu percepción. Es un juego, no un jutsu destinado a matar. Agregué un bloqueo de seguridad. Si alguna vez amenaza la vida de alguien, el juego se termina automáticamente. Luego murmuró. Aún así, este mundo está lleno de personas que no conocen sus límites. Si alguien intenta salir adelante a pesar de las advertencias y resulta gravemente herido, podría terminar siendo responsable. Eso no servirá. Eso es un gran error. Necesito arreglar eso. Tal vez debería coser algo de ninjutsu médico de emergencia. De esa manera, si alguien desencadena un escenario que pone en peligro su vida, puede ser estabilizado de inmediato. Aunque murmuraba, su voz no era precisamente baja. Minato lo escuchó todo. Aunque quería reírse de la lógica de Kei, no podía negar que tenía sentido. Así que Minato asintió seriamente. Tienes razón. El juego se siente increíblemente real. Para muchos ninjas, podría ser demasiado. Definitivamente es necesario agregar medidas de seguridad. Kei preguntó. Entonces, Minato, ¿estás bien? ¿Quieres descansar? ¿Bien? Claro. Un hombre nunca admite que no está bien, especialmente no frente a su mejor hermano. Incluso con la calma habitual de Minato, no había forma de que dijera que no. Se puso en pie de un salto. Por supuesto. Fue intenso, claro, pero después de ese shock, sentí algo nuevo. La pura adrenalina fue, extrañamente agradable. De hecho, estoy ansioso por lo que sigue. Y además. Dejó caer su sonrisa y su expresión se volvió seria. Pasar por ese nivel de miedo mientras se está en un estado debilitado, es una gran prueba. Si alguna vez vuelvo a enfrentarme a una amenaza similar, estaré mentalmente preparado. No estaba bromeando. En el mundo shinobi, los ninjas eran frágiles lanzadores de hechizos disfrazados. Muchos poseían jutsu extraño diseñado para prolongar los miedos más profundos de uno o usar trucos malditos. Muchos shinobi poderosos habían caído en tales tácticas. El juego maldito de Uchiha Kei, aunque aterrador, era una excelente herramienta de entrenamiento, una forja emocional. Ayudó a Minato a fortalecer su determinación para poder enfrentarse a enemigos siniestros con compostura en el futuro. Con eso, Minato se sumergió de nuevo en el juego. Esta vez, se le presentaron 3 caminos, cada uno de un color diferente. Uno de ellos era negro. Uno de ellos era gris. Uno de ellos era rojo. Cada uno simbolizaba claramente algo diferente. Kei no dio pistas. Minato no preguntó. Obviamente, esto era parte del rompecabezas. Estropearlo arruinaría la diversión. Eventualmente, Minato eligió el camino negro a la izquierda, cargando a velocidad ninja. No porque fuera imprudente, sino porque moverse con cautela no había ayudado contra ese espíritu femenino. Si lento no funcionó, entonces tal vez rápido sí. De hecho, cada camino representaba algo simbólico. El negro representaba la muerte. Gris para la tristeza y las dificultades. Rojo para el derramamiento de sangre. Estas eran las cosas a las que se enfrentaban todos los ninjas. También reflejaban el pasado de Minato y sus luchas internas. Usar un juego para interrogar el alma. Tropo clásico del diseño. Aún así, para el mundo shinobi, esto estaba muy adelantado a su tiempo. Si se tratara de un juego en toda regla, Uchiha Kei no dudaría en profundizar en estos escenarios, para mostrar al mundo ninja lo brutalmente honesto que puede ser el noveno arte. Pero por ahora, Minato solo probaría. Capítulo 6. El insulto definitivo, la próxima vez seguiré eligiendo muy fácil. La muerte significa cadáveres. El final de la vida. Lo que Minato Namikaze vio fue un campo interminable de cadáveres. Silencioso. Inanimado. Era como si de repente hubiera dejado la aldea oculta de la hoja y hubiera entrado en un campo de batalla aterrador bajo el cielo nocturno. Lo que yacía ante él era un montículo de cadáveres.
Estos cadáveres estaban apilados en la oscuridad, hombres y mujeres, shinobi y civiles por igual, todos con expresiones de inquietud. El espeluznante diseño del escenario del inframundo amplificó el efecto escalofriante, creando una atmósfera que despertó un miedo primario a la muerte. Incluso alguien como Minato Namikaze, que había pasado por muchas batallas, completado innumerables misiones y se había cobrado vidas, todavía se sentía profundamente perturbado por lo que veía. Tal vez el Minato que más tarde lucharía en la tercera gran guerra ninja podría permanecer en calma en un mar de cadáveres. Pero ahora mismo, a 2 años de que comience la guerra, esta escena seguía siendo demasiado intensa para él. Todo se sentía real. El escenario, el ambiente. Incluso sabiendo que era falso, el corazón de Minato tembló. ¿Es así como se verá cuando el mundo ninja vaya a la guerra? Por un momento, Minato se quedó allí, perdido en sus pensamientos, mostrando lo inmersivo que era el juego. Pero en juegos de terror como este, quedarse quieto en un entorno espeluznante generalmente conduce a problemas. Y efectivamente, mientras Minato estaba atrapado en sus pensamientos, los cadáveres comenzaron a moverse. Para ser precisos, los cadáveres detrás de él comenzaron a moverse. De repente, una mano se extendió y agarró el tobillo de Minato. Aunque sentía que algo andaba mal e instintivamente quería reaccionar, su cuerpo no podía seguir el ritmo de su mente. Caso clásico de: el cerebro dice muévete. El cuerpo dice: no, no lo haces. Los movimientos de Minato fueron restringidos tan pronto como fue agarrado. Luchando reflexivamente, cortó un par de veces con su kunai, pero luego más cadáveres lo agarraron y comenzaron a arrastrarlo hacia abajo. Con la boca abierta y el aliento apestoso, los ojos negros y huecos fijos en él, los cadáveres lo arañaban frenéticamente, como si quisieran arrastrarlo a las profundidades de un infierno horrible. En el momento siguiente, mientras el rostro de Minato se retorcía en tensión y determinación, apareció el espectro femenino de antes. Ella emergió justo frente a él, mirándolo con ojos venenosos, extendiendo la mano hacia él. En el momento en que sus dedos afilados y helados entraron en contacto con su piel, Minato sintió que su conciencia se desplomaba. Un dolor agudo, no demasiado fuerte, pero tampoco leve, le atravesó la cabeza. Todo se volvió negro. Entonces, aparecieron ante él palabras de color rojo sangre escritas en carmesí. Muerto. Por un segundo, el cerebro de Minato zumbó. No podía procesarlo. Cuando volvió en sí, se encontró de nuevo en el conocido menú de opciones de 3 caminos. Una expresión de asombro apareció en su rostro. ¿Qué acaba de pasar? ¿Hice yo morir? Incluso mientras hablaba, su cabeza seguía sonando. La sensación de muerte había llegado tan rápida y vívidamente que lo dejó desorientado. Sus extremidades se sentían rígidas, su cuerpo frío. El regusto de esa experiencia cercana a la muerte persistió. Era demasiado real, tanto que incluso un Chunin de élite como Minato Namikaze no podía distinguir la ilusión de la realidad. Uchiha Kei observó la reacción aturdida de su amigo cercano y se dio cuenta de que Minato realmente había sido conmocionado. Si incluso Minato se viera afectado de esta manera, entonces otros definitivamente tendrían respuestas emocionales que valdría la pena explotar. Aún así, demasiado realismo podría ser contraproducente. Si hubiera sido Lord Tirdo el viejo halcón de guerra Danzo, Kei podría haber pensado que el realismo no era suficiente. Pero darle un trauma psicológico a su amigo, eso no serviría. No quería convertir el futuro destello amarillo de la hoja oculta en un pollo amarillo. Así que Kei habló de inmediato. Ese era solo el juego que simulaba la muerte. No era real. Una vez que mueres, reapareces en el último punto de control clave, como acabas de ver. Minato, ¿estás bien? Si se siente demasiado real, puedo reducir la configuración de realismo. Al escuchar eso, Minato finalmente salió de allí. Respiró hondo. Sí, esa experiencia fue realmente horrible. Incluso sabiendo que era falso, esa muerte golpeó fuerte. Pero no hay que bajar el realismo. Como Chunin de la hoja oculta, me enfrentaré a situaciones mucho peores que esta. Si no puedo manejar ni siquiera una simulación, terminaré muerto en un campo de batalla real. Minato habló con grave sinceridad. Aunque todavía faltaban 2 años para la tercera gran guerra ninja, la guerra no fue algo que estallara de la noche a la mañana. Se construyó a partir de tensiones de larga data. Como Chunin, una estrella en ascenso de la próxima generación, Minato tenía acceso a una gran cantidad de información clasificada. Ya podía sentir la inminente tormenta que se avecinaba en el mundo ninja. La guerra estallaría de nuevo pronto, estaba seguro de ello. Para Minato, esta experiencia de juego, creada por su amigo cercano, fue una oportunidad única. No tenía ninguna razón para pedirle a Kei que bajara el tono.
De hecho. Kei, si es posible, ¿puedes hacerlo más realista? Cuanto más se acerque a la realidad, mejor. Al escuchar esa solicitud, Uchiha Kei se quedó estupefacto. Ni siquiera sabía qué decir. Había estado preocupado por traumatizar a Minato haciendo que el juego fuera demasiado real, pero allí estaba Minato, pidiendo más. En ese instante, Kei se sintió como si estuviera de vuelta en su vida anterior, viendo a los jugadores completar encuestas de retroalimentación de dificultad para su modo de pesadilla cuidadosamente diseñado. Todas las casillas marcadas. Muy fácil. La próxima vez, hazlo aún más fácil. ¿Qué diablos? Ese es el último insulto para un diseñador de juegos que se enorgullece de ofrecer desafíos y tormentos psicológicos. En silencio, Uchiha Kei llevó la configuración de realismo del juego al máximo. No más contención. Kukuku. Minato, prepárate para experimentar la verdadera grandeza de la realidad virtual de inmersión total. Uchiha Kei lucía una sonrisa de satisfacción. Capítulo 7. Lucha de Minato. Emocionante. Digno de morir. A partir de este momento, Namikaze Minato realmente experimentó el juego de realidad virtual hiperrealista. Tanto los altibajos de la sensación estaban marcados al máximo, casi indistinguibles de la realidad. Durante el proceso, Minato falló varias veces debido a la debilidad de su avatar en el juego, a menudo muriendo cuando era atacado por espíritus vengativos. Cada muerte era desgarradora. Su rostro se puso pálido, el sudor frío caía y parecía que su conciencia se había alejado mucho. Honestamente, hizo que Uchiha Kei se preocupara por el estado mental de Minato. Sin embargo, cada vez que Uchiha Kei comenzaba a preocuparse, Minato se recuperaba rápidamente, recuperaba su espíritu y volvía al juego. Fue entonces cuando realmente emergió la fuerte voluntad y la fuerza interior del hombre destinado a convertirse en el cuarto Hokage. Claramente, convertirse en Hokage no se trata solo de talento. Minato se lanzó al desafío con voluntad de sufrir, decidido a conquistar el juego. Al volver a entrar en la zona negra que representaba la muerte, Minato ya no dudó al ver los cadáveres y corrió hacia adelante a toda velocidad. Cuando los cuerpos reanimados intentaron arrastrarlo a la muerte, él lo esquivó con una agilidad similar a la del parkour, zigzagueando y saltando en una exhibición deslumbrante. Intentó usar el ninjutsu, pero fracasó. Fue entonces cuando se dio cuenta de que en este nivel, la zona de la muerte, el ninjutsu estaba desactivado. Solo se podía usar taijutsu. Así que Minato trató el juego como una prueba pura de habilidad física y fortaleza mental. Finalmente, después de un intenso y peligroso sprint, escapó de las garras de los espíritus justo a tiempo. Luego vino la zona gris, que representa las emociones negativas. Aquí, en lugar de montones de cadáveres, Minato se encontró con personas tristes, llorosas y angustiadas. Los sonidos desgarradores se convirtieron en una sinfonía inquietante que llenó el área y tiró de sus emociones. No se trataba de la bondad de Minato, sino del entorno que desencadenaba la negatividad interna. Asalto mental clásico al estilo Genjutsu. Una especialidad del mundo shinobi. Uchiha Kei había incorporado esta característica en el juego basado en ilusiones, y Minato había insistido en el máximo realismo. Así que el impacto mental fue intenso. Como resultado, la mente de Minato vaciló ante el aluvión emocional, y un espíritu se aprovechó de su lapsus, matando cara a cara y robándole su segunda vida. Aunque se había preparado y reaccionado rápidamente, la interferencia lo abrumó. Esta fue su segunda muerte. Al revivir, Minato se sacudió el miedo y volvió a entrar en el escenario. Protegiendo su estado mental, finalmente despejó la zona gris, pero no antes de morir una vez más. ¿Por qué? Porque al final del nivel, se activó una trampa. Un espíritu femenino que lo había estado persiguiendo por detrás de repente se teletransportó frente a él y atacó sin previo aviso. Minato había estado mirando hacia adelante, pero ni siquiera él pudo reaccionar a la repentina teletransportación. Murió de nuevo. Frustrado y molesto, Minato reflexionó. Había sido demasiado descuidado. Al ver cómo se desarrollaba esto, Uchiha Kei murmuró con calma. Es un juego de castigo. ¿No te gusta? No juegues. Afortunadamente, Minato avanzó a la zona roja, que simboliza el combate y la matanza. Uchiha Kei le avisó. Este era el nivel más difícil y más fácil. ¿Por qué? Porque era puro combate. Dentro de una arena de color rojo sangre, Minato se enfrentó a enemigos formados de sus batallas pasadas. Shinobi de varias aldeas y ninjas rebeldes que había encontrado una vez. Siguieron reapareciendo, rodeando a Minato. Aquí, el ninjutsu finalmente se pudo usar. Pero solo los básicos. Clone jutsu, sustitución, transformación y técnicas elementales de bajo nivel.
Básicamente, estaba atascado con habilidades débiles. Afortunadamente, también lo eran los enemigos. Bueno, débil para los estándares de Minato. Pero como solo podía usar el avatar del juego, comenzó el desafío. Era como si un novato jugara un juego de Soulsborne por primera vez. La dificultad se elevó al máximo. Un error y mueres. A pesar de su vasta experiencia en combate, el débil avatar de Minato dificultaba las cosas. Superados en número, incluso él se equivocó. Y así comenzó la espiral de sufrimiento y muerte de Minato, como cualquier jugador nuevo que se enfrenta a un juego que le aplasta el alma. Ser asesinado de todas las formas imaginables no era agradable, pero Minato lo agradeció. Para un shinobi de su calibre, este combate a muerte sin restricciones fue una rara oportunidad de entrenamiento. Incluso si el cuerpo no era suyo, incluso si el mundo del juego era una ilusión, siempre que se sintiera real, los beneficios eran reales. El tema: combate. Claro que sí. Uchiha Kei vio esto y se quedó sin palabras. ¿Usar un juego para simular la agudización de los instintos de vida o muerte? Loco. Pero también exactamente lo que la realidad virtual podría ofrecer, algo que la Tierra en 2024 ni siquiera podría comenzar a comprender. Sin embargo, en el mundo shinobi, donde existían las redes espirituales y el Sharingan, tal concepto funcionó. Uchiha Kei no se sorprendió. En un mundo lleno de peligros y combates, incluso en la Tierra del siglo XXI, el entrenamiento en realidad virtual no era desconocido. Si bien los sistemas modernos no podían replicar la realidad, la ficción a menudo exploraba tales posibilidades. Minato simplemente reconoció los beneficios más rápido que la mayoría. Mientras entrenaba durante el juego, Uchiha Kei verificó las estadísticas de producción emocional de Minato. Las reacciones de Minato son intensas. Eso debería valer 2 o 3 puntos emocionales, ¿verdad? Abrió el panel del sistema, y se quedó paralizado. Luego se frotó los ojos para asegurarse de que no estaba viendo cosas. Se quedó mirando el número. 1165. Ni uno. No dos. Ni siquiera 3 o 4. 1165. ¿Qué demonios? Sistema, tienes que dar algunas explicaciones. ¿No dijiste que una persona solo puede generar 4 puntos emocionales como máximo? El sistema respondió. El límite de puntos emocionales para una persona normal es 4. Una persona normal se define como un hombre adulto típico. Cuando un jugador excede los parámetros normales, es posible una mayor producción emocional. El nivel de vida de este jugador supera con creces al de un humano normal. Su recuento de células es el doble y su cuerpo contiene una inmensa energía. Posee un poder de combate más allá de los límites mortales. Por lo tanto, puede generar muchos más puntos emocionales. En otras palabras, cuanto más fuerte es alguien, más energía emocional proporciona. Incluso los shinobi básicos tenían más células que los terrícolas, por lo que los shinobi naturalmente ofrecían una mayor producción. Al darse cuenta de esto, Uchiha Kei se llenó de alegría. Significaba que no necesitaba promocionar su juego a las masas como en la Tierra. Solo necesitaba a algunos jugadores poderosos para acumular puntos. Capítulo 8. A los ojos de Namikaze Minato, Uchiha Kei es un genio como Tobirama Senju. Aunque no todos eran tan poderosos como Namikaze Minato, los números importaban. Incluso los genin eran prácticamente sobrehumanos en comparación con los terrícolas promedio. Y no eran solo shinobi. Muchos civiles en el mundo shinobi también habían cultivado chakra y obtenido habilidades sobrenaturales. Todos ellos podrían contarse como superjugadores. Incluso la gente común del mundo shinobi, aunque más débil que los shinobi, todavía estaba biológicamente mejorada, teniendo el doble de células que una persona normal y capaz de ofrecer mucho más valor emocional, al menos según las métricas del sistema. Entonces, siempre que Uchiha Kei pudiera hacer que individuos poderosos experimentaran el juego, la misión del sistema podría completarse con relativa facilidad. Y las recompensas llegarían. Una vez más, Uchiha Kei cayó en un aturdimiento esperanzado, fantaseando con usar las recompensas del sistema para romper la mediocridad, desatar todo el potencial de su línea de sangre y convertirse en un Uchiha tan poderoso que podría controlar al 9 colas con solo un vistazo. Solo pensarlo hizo que su corazón se acelerara un poco. ¿Qué? Cansándose un poco. De repente, una ola de intenso agotamiento lo golpeó, una reacción violenta por el uso excesivo de su jutsu y chakra. Esto causó inestabilidad en el mundo del juego, que luego comenzó a colapsar. Namikaze Minato, todavía inmerso en la emoción de la batalla, se quedó atónito cuando el paisaje rojo y sus enemigos se desintegraron ante sus ojos. Un momento después, sintió que el mundo se balanceaba y su espíritu se tambaleó.
Cuando volvió en sí, se dio cuenta de que estaba acostado en la cama. Uchiha Kei estaba sentado cerca, frotándose las sienes, luciendo visiblemente fatigado. Preocupado, Minato preguntó: «Kei, ¿estás bien?» Uchiha Kei lo despidió con un gesto. «No es nada. Simplemente usé en exceso mis ojos. Ejecutar el juego consume chakra constantemente. Me establezco un umbral. Una vez que lo alcanza, el sistema se apaga automáticamente. Aún así, es bastante agotador». Minato asintió en señal de comprensión y esperó en silencio a que Kei se recuperara. Una vez que Kei pareció mejor y bajó la mano, los dos reanudaron su conversación. Naturalmente, el tema era el juego. Minato tenía el juego de Genjutsu en alta estima, calificándolo como una técnica maravillosa sin precedentes con un inmenso potencial. Si se desarrollaba correctamente, creía que podría rivalizar con el estilo de madera utilizado por el primer Hokage para traer la paz al mundo. Asumió que el juego de Genjutsu de Kei era una técnica innovadora desarrollada a partir del Genjutsu Sharingan, al igual que el estilo de madera era un Kekkei Genkai único exclusivo de Hashirama Senju. Kei se rascó la cabeza con torpeza. Claro, el juego de Genjutsu es impresionante, pero comparándolo con WoD Style, ¿no me estás sobreestimando un poco? Minato negó con la cabeza con seriedad. No, realmente no creo que sea una exageración. Olvídate del fantástico paisaje dentro del juego, solo que la experiencia hiperrealista por sí sola supera a cualquier genjutsu que conozco. Cuando todo lo que hay dentro se siente indistinguible de la realidad, la línea entre lo real y la ilusión se difumina. Y si mueres allí, no es difícil imaginar que también podrías morir en la realidad. Eso es algo que ningún genjutsu conocido puede hacer. De hecho, la idea de que la ilusión podría afectar a la realidad, que si se engaña a la mente para que crea que la muerte es real, el cuerpo podría seguirla, existía en el mundo shinobi. Pero hasta donde Minato sabía, ningún genjutsu actual podría lograr eso. El genjutsu tradicional consistía en manipular el flujo de chakras para perturbar los sentidos y la mente del objetivo. Salir de él significaba interrumpir ese flujo, algo que incluso los Jinchuriki podían hacer usando el chakra de su bestia con cola. Pero el juego de Genjutsu de Kei era diferente. A pesar de que las condiciones de activación son estrictas y falla con cualquier resistencia, una vez que funciona, todas las contramedidas convencionales se vuelven inútiles. Kei, de hecho, intenté interrumpir mi chakra durante el juego para romper la ilusión. Pero fracasé. No soy un maestro de la resistencia al Genjutsu, pero tampoco soy un aficionado. Kushina y Jiraiya me entrenaron, pero sus técnicas fueron ineficaces aquí. Lo que significa que incluso alguien como Lord Tyr probablemente no podría romper el mundo del juego una vez atrapado dentro. Si pudieras simplificar el proceso de activación y evitar el efecto secundario de quedar inmovilizado durante la activación, esta sería una superarma en el campo de batalla. Al final, Minato parecía asombrado y genuinamente respetuoso. Kei, realmente eres un genio, como el señor segundo, el mismísimo Tobirama Senju. Al escuchar esa comparación, Kei se quedó sin palabras. Solo Minato podía ser tan despistado como para no saber que para un Uchiha, compararlos con Tobirama Senju era prácticamente un insulto. Si alguien más lo hubiera dicho, Kei habría pensado que se estaban burlando de él. Kei respondió: «Me estás dando demasiado crédito. No soy un genio creativo, y no puedo compararme con el segundo Hokage». Minato, sin embargo, se mostró firme. «No, siempre he creído que solo estás limitado por tus talentos ninja. Si tus habilidades coincidieran con tu intelecto, no perderías contra Lord Secondo, como la forma en que me ayudaste a desarrollar el Rasengan hace 2 años. Si no fuera por ti, es posible que nunca lo hubiera creado. Por no hablar de todas las versiones mejoradas que siguieron. Kei. Quizás lo hubieras desarrollado con el tiempo incluso sin mí». Minato soltó una risita. «Kei, me estás sobreestimando. La gente me llama genio, pero eso es principalmente mi capacidad de aprender rápidamente. Cuando se trata de creatividad, no puedo compararme contigo». Lo dijo con total sinceridad, completamente convencido de que era el promedio entre ellos. Kei no tenía palabras. Las gafas de color rosa de Minato eran demasiado fuertes. Pero, ¿qué podía hacer? Kei, el transmigrante solapado, se había hecho amigo de Minato desde la infancia. Como alguien que se destacó desde el principio, incluso unos pocos comentarios o percepciones casuales habían sido suficientes para dejar al joven Minato asombrado. En aquel entonces, Kei había creído en su halo de transmigrante, pensaba que estaba destinado a ser un genio con un futuro ilimitado. Queriendo la admiración y el apoyo de Minato, construyó deliberadamente una imagen de grandeza.
Pero con el tiempo, a medida que la realidad se impuso y Kei se dio cuenta de que era dolorosamente promedio, renunció a esas fantasías. Realmente se convirtió en amigo de Minato, con la esperanza de que el futuro cuarto Hokage pudiera respaldarlo algún día. Tampoco quería que Minato muriera por culpa de ese estudiante traidor. Así que cuando tenían 16 años, Kei ayudó a Minato a terminar de desarrollar el Rasengan antes de lo previsto. Originalmente, esa técnica se creó durante la Tercera Gran Guerra Ninja, después de que Minato viera la bomba de la bestia con cola de primera mano. Le llevó 3 años, con la ayuda de Jiraiya, desarrollar el Rasengan. Eso fue cerca del final de la guerra. Pero para Kei, era solo copiar la tarea. Como el futuro movimiento característico de Naruto Uzumaki, tenía un proceso de entrenamiento y una ruta de actualización completamente documentados. Así que todo lo que Kei tenía que hacer era seguir alimentando a Minato con ideas, actuando como un genio inventor, y guiarlo a través de todo el proceso de desarrollo. Tal vez esa muestra de creatividad fue demasiado convincente. Con su prejuicio preexistente, Minato se convenció completamente de que Kei era un genio de primer nivel, un verdadero inventor como Tobirama. Un malentendido masivo, sin duda. Especialmente ahora, después de que Kei había desarrollado el juego de Genjutsu. No había forma de explicarlo. Minato ya lo estaba comparando con WoD Style. Capítulo 9. Uchiha Kei decide optimizar el juego del Genjutsu. La confianza ciega de Namikaze Minato en Uchiha Kei lo conmovió profundamente, pero también lo estresó enormemente. Después de todo, un hombre conoce sus propios límites. No había forma de que tuviera el tipo de genio creativo de nivel divino como ese genio naturalmente malvado del clan Senju. Solo era un plagiario, ¿de acuerdo? Cualquiera puede copiar la tarea. Claro, en la trama típica, incluso ser un imitador podría llevar a convertirse en un maestro. Pero para ser un maestro, al menos necesitas el talento para replicar lo que copiaste, ¿verdad? En el mundo moderno, eso significaba una memoria inmejorable para recordar clásicos de una vida pasada. En el mundo shinobi, significaba tener aptitudes ninja básicas. Desafortunadamente, Uchiha Kei carecía incluso de esa aptitud fundamental. Su supuesta creatividad no era más que trucos baratos. Una vez utilizados, desaparecían. La autoconciencia es una virtud. Uchiha Kei sabía lo que valía, por lo que nunca tomó en serio los elogios de Namikaze Minato. Aún así, la sugerencia de Minato de seguir desarrollando el juego Genjutsu le llegó. A pesar de que el juego de Genjutsu no era una técnica shinobi de alto secreto, era una extraña fusión de tecnología negra del sistema y el Sharingan, no estaba de más hacerlo pasar como un secreto del clan. Después de todo, las técnicas secretas se llaman secretas por una razón. Son exclusivos de individuos o clanes y no es necesario que se revelen a otros. Sí, a veces la hoja oculta guardaba registros de tales técnicas, pero solo cuando los propietarios las donaban voluntariamente. Incluso si esa disposición fuera cuestionable, mientras tuvieras el poder y la experiencia para proteger tus secretos, nadie podría tocarlos. ¿Y Uchiha Kei? Era un noble Uchiha. Claro, a su clan no le gustaba y no sentía mucha lealtad a cambio, pero los Uchiha eran famosos por proteger a los suyos. Es posible que te ignoren dentro del clan, pero si un extraño intenta intimidarte o coaccionarte, una historia completamente diferente. Algunos miembros del clan podrían querer que Kei entregara la técnica secreta a la familia, pero los Uchiha eran demasiado orgullosos para robar a los suyos. Si lo entregabas, serías recompensado. Si no, la gente podría quejarse, pero no te obligaría. Simplemente creerían con suficiencia que eventualmente te darías cuenta. Muchos Uchihas que desarrollaron técnicas secretas habían seguido ese mismo camino. Pero si un extraño tratara de sacártelo a la fuerza, buena suerte. Los Uchiha eran conocidos por su unidad y xenofobia. Intenta intimidar a uno, y serás perseguido por una manada de lunáticos de ojos rojos. Ese es el estilo Uchiha. Y antes del incidente del 9 colas, los Uchiha pueden no haber tenido voz en los niveles superiores de la aldea, pero su autoridad dentro de la aldea era incuestionable. Incluso Ganso Shimura, el Hokage de las sombras, solo se atrevió a conspirar en secreto, no se atrevería a enfrentarse directamente a los Uchiha. ¿Entiendes siquiera el pedigrí de los fundadores del pueblo? Fue solo debido al masivo Sharingan que apareció durante el incidente de las 9 colas, controlado por el traidor Uchiha Obito, que los altos mandos de la hoja oculta encontraron una excusa para culpar de todo a los Uchiha. Usando el 9 colas estaba controlado por un Sharingan como justificación, aplastaron el prestigio del clan y los expulsaron del área central de la aldea. Incluso entonces, el clan Uchiha simplemente perdió influencia. Sus técnicas secretas permanecieron a salvo.
La hoja oculta no tuvo en sus manos los secretos de Uchiha hasta después de que el clan fuera aniquilado por el obediente hijo, Itachi Uchiha. Con el clan desaparecido, por supuesto, sus secretos no podían ser protegidos. Así que en este momento, Uchiha Kei podría mantener fácilmente a salvo su técnica secreta. ¿Y después? En unos pocos años, escaparía de la aldea o ganaría suficiente poder a través del sistema para protegerse. En ese momento, ¿seguiría importándole lo que pensaran los superiores? Si las recompensas del sistema fueran lo suficientemente fuertes, tal vez incluso se enfrentaría al F4 de la hoja oculta con: solo quiero proteger a mi hoja oculta. ¿Entendéis eso vosotros, los viejos que traicionáis la voluntad del fuego? Solo de imaginarlo se entusiasmó. Por supuesto, incluso si quería convertirse en un mesías sin carne, eso era para más adelante. En este momento, todavía era un don nadie, y primero tenía que arreglar los problemas de promoción del juego. Las mejoras eran absolutamente necesarias. El método de operación actual era demasiado ineficiente. Solo un jugador a la vez, y el tiempo de juego estaba limitado por la propia resistencia de Uchiha Kei. Era torpe e inconveniente. Aún así, tuvo que pensar detenidamente en cómo mejorarlo. A continuación, los dos se dirigieron a la famosa tienda de ramen Ichiraku del pueblo para comer. Después de todo, era casi mediodía después de una larga sesión de juego. A diferencia de la historia original en la que aparecía como un hombre de mediana edad, el dueño de Ichiraku en el año 46 de la hoja oculta todavía era un joven de 20 años. Solo llevaba unos años en el pueblo. Su hija Ayame aún no había nacido. La tienda en sí seguía siendo solo un humilde puesto de fideos al lado de la calle, apenas conocido. Pero gracias al filtro de la nostalgia, desde que abrió, Uchiha Kei se había convertido en un habitual. Y honestamente, el sabor era bastante bueno. Incluso Namikaze Minato, después de ser presentado por Uchiha Kei, llegó a amar el Ichiraku Ramen. Después de disfrutar de un delicioso plato de ramen, los dos salieron a dar un paseo. Durante el paseo, Minato volvió al tema del juego. Kei, ¿cuándo podré volver a jugar? Uchiha Kei levantó una ceja. ¿No has tenido suficiente? Minato se rascó la cabeza tímidamente. Fue muy divertido, y quiero saber cómo termina la historia. Hizo una pausa y luego agregó: quiero saber qué le sucede al personaje que estaba interpretando. Uchiha Kei. Oh. Pensé que estabas demasiado ocupado esquivando trampas y luchando contra fantasmas para darte cuenta de la historia. ¿Resulta que tú también indagaste en la trama? Minato se rió entre dientes. Oye, soy un Chunin de la hoja oculta. Recopilar informaciones ninjas y ento 1. A pesar de que los fragmentos de la historia estaban dispersos por todo el juego, la información clave estaba ahí. Uchiha Kei asintió. Cierto. Con tus habilidades, descubrir la narrativa es natural. Incluso si está fragmentado, aún se puede reconstruir. El juego de Genjutsu, titulado Omekonin, no utilizaba la narración tradicional. La narrativa estaba oculta en fragmentos, incrustada en texto y pistas dispersas por todo el juego. Toda esta información estaba en las escenas, no era coleccionable. Si no estabas prestando atención, te lo perderías. No era necesario para ganar el juego, pero los jugadores primerizos a los que no les gustaba la tradición probablemente lo terminarían sin tener ni idea de la trama real. Pero Namikaze Minato, el hombre más brillante de la hoja oculta, hizo que pareciera fácil. Mientras otros cargaban a ciegas y luchaban contra los enemigos, él recogía silenciosamente cada hilo narrativo. Y ahora, incluso después de dejar el juego, había reconstruido mentalmente una historia bastante completa. De acuerdo con el análisis de Minato, su personaje era un shinobi de la hoja oculta que luchó en la Gran Guerra Ninja. Marcado por el horror de todo, cargaba con un fuerte trauma emocional. Esa negatividad atraía a espíritus malévolos. Además de eso, habiendo tomado vidas, fue maldecido por las almas de los muertos. Así que cuando la guerra terminó y se suponía que debía regresar a casa para descansar, se encontró atrapado en un reino maldito conjurado por espíritus vengativos. Tuvo que superar todos los obstáculos para finalmente regresar a su verdadero hogar. Esa fue la historia que Minato descifró. A esto, Uchiha Kei simplemente dijo: no tienes razón al 100%, pero tampoco estás muy lejos. Minato se rascó la cabeza. Ah. Entonces no es del todo exacto. ¿Están pasando cosas más? Ahora realmente quiero saber toda la verdad. Me pregunto cuándo podré jugar el resto. Suspiró. Quería continuar esa tarde, pero tenía otras obligaciones. Así que tenía que ser la próxima vez, seguro.
Ante eso, Uchiha Kei solo pudo pensar, realmente no tienes que hacerlo, en realidad. Ya he cosechado todos los puntos de emoción que podrías ofrecer. Ya no te necesito. Sí, a pesar de que Minato no había terminado el juego, ya había proporcionado todos los puntos de emoción que Uchiha Kei podía extraer. En otras palabras, su utilidad había expirado. Dejarlo continuar sería como acaparar el baño sin ir. Por supuesto, Uchiha Kei no estaba dispuesto a echar a Minato. No era uno de esos bichos raros de los desarrolladores de videojuegos que veían a los viejos jugadores como ballenas maliciosas que arruinan el crecimiento. Incluso si Minato no fuera un amigo cercano, Kei aún atesoraría a un jugador leal como él. Capítulo 10. ¿Quién debe ser la próxima víctima? Minato Namikaze se fue para ocuparse de sus propios asuntos. Mientras tanto, Uchiha Kei se presentó en el departamento de policía de Iden Leaf esa tarde. El departamento de policía había sido establecido por el inherentemente malvado segundo Hokage, Tobirama Senju. Su personal estaba formado exclusivamente por el clan Uchiha, encargado de mantener el orden en la aldea. En efecto, esta poderosa e importante institución se había convertido en el dominio privado del clan Uchiha. Por supuesto, Tobirama no era tan amable. Conceder a los Uchiha tal autoridad conllevaba condiciones. Todo el clan estaba bajo vigilancia constante, haciendo que cada movimiento que hicieran fuera muy visible. Además, la principal fuerza de combate de los Uchiha estaba confinada dentro de la aldea, lo que hacía casi imposible que ganaran mérito militar a través de misiones o batallas externas. Esta falta de oportunidades limitó severamente su influencia en los rangos superiores de Konoha. Aún así, a pesar de las obvias malas intenciones de Tobirama, para alguien como Uchiha Kei, un Uchiha débil y de bajo peldaño, el departamento de policía era el lugar perfecto. Especialmente debido a su falta de habilidad y su hábito de hacer las cosas a su manera, el clan ni siquiera había planeado asignarlo a tareas de patrulla. En cambio, lo empujaron a una posición de logística de backend, un puesto inactivo. Honestamente, la paga no era tan diferente a la de los que estaban en el campo. Además, la carga de trabajo era mínima. Incluso si faltaba al trabajo, alguien más lo cubriría. Si él estaba allí o no, realmente no importaba. Tomemos hoy como ejemplo. Kei no apareció por la mañana, pero cuando llegó por la tarde y afirmó que había entrenado demasiado duro anoche y se había quedado dormido, nadie se inmutó. Su superior ni siquiera presionó para obtener detalles. Para el orgulloso Uchiha, este tipo de trato gritaba humillación. Cualquier otro miembro del clan habría salido frustrado, habría inclinado la cabeza ante los ancianos, o tal vez habría despertado o evolucionado su Sharingan con ira. Se trataba de un acoso psicológico de manual contra un Uchiha normal. Incluso alguien como Obito Uchiha se habría quebrado bajo ese trato. Pero para Uchiha Kei, ¿se suponía que esto era un problema? ¿Bullying? ¿El último insulto? Por favor, ¿no era esta la forma que tenía el clan de expresar un amor infinito por él? Cualquier dron corporativo moderno vería esto y gritaría: por favor, intimídame a mí también. De lo contrario, no puedo tomar este cheque de pago con la conciencia tranquila. El trabajo actual de Kei, para los estándares anteriores a la transmigración, era un sueño. 2 horas de trabajo al día en un departamento relajado, el resto del tiempo libre para holgazanear, sin responsabilidades. Los colegas eran fríos, pero nunca hostiles. Salario base: $200.000 anuales, más bonificaciones y beneficios. ¿En serio, cómo fue este acoso? Este era un clan de padres sustitutos que lo colmaban de amor silencioso. Verdaderamente, el Uchiha, el clan del amor, amaba profunda y generosamente. Honestamente, si fuera posible, a Kei no le importaría hacer este trabajo de por vida, y el clan realmente podría apoyarlo de por vida. Lamentablemente, esta hermosa vida no duraría. Después del alboroto del 9 colas, los Uchiha mantendrían el departamento de policía, pero la vida se volvería más difícil con cada año que pasaba. Todos los altos salarios y el trabajo ocioso desaparecerían. Eventualmente, el liderazgo de la aldea y cierto topo llamado Comadreja unirían fuerzas para acabar con ellos. Claro, la historia original dejaba claro que Hiruzen Sarutobi, el tercer Hokage, estaba en contra de la masacre. Los verdaderos monstruos eran Danzo el chivo expiatorio y la Comadreja. Pero tu postura determina tu valor. Tu lealtad decide tu papel. Como miembro del clan Uchiha, Kei, a diferencia de la Comadreja que nunca estudió teoría política, entendió perfectamente que su lugar natural estaba con sus compañeros Uchiha. Sus enemigos eran Sarutobi Hiruzen y los líderes de Konoha. Eran enemigos mortales. No importaba si Hiruzen tenía o no alguna conspiración turbia.
Lo que importaba era que heredó la ideología de Tobirama de suprimir y controlar a los Uchiha, sin tener el poder o la delicadeza de Tobirama. El choque resultante era inevitable. Incluso si Hiruzen era un buen hombre, sentimental y políticamente ingenuo, no importaba. Para los Uchiha, solo un Hiruzen muerto era un buen Hiruzen. Por supuesto, entender esto no cambió nada. Kei sabía que este mundo solo se inclinaba ante la fuerza. Sin poder, sus pensamientos seguían siendo solo eso, pensamientos. No cambiarían nada. Además, incluso antes del desenfreno del 9 colas, Hiruzen, aunque ya había pasado su mejor momento, seguía siendo inmensamente poderoso. Podía enfrentarse a una horda de Sharingan Uchiha de 3 tomos sin ayuda de nadie. No te dejes engañar por todas las teorías de los fans que lo menosprecian. Aunque no era tan fuerte como Hashirama o Tobirama, Hiruzen estaba un nivel por encima de otros Kage. Era un jugador polivalente clásico, sólido en todas las áreas, sin debilidades. Un verdadero experto en todos los oficios. Y había heredado muchas de las tácticas anti-Uchiha de Tobirama. Estas técnicas hicieron que incluso el Mangekyou Sharingan fuera en gran medida ineficaz contra él. Necesitabas al Mangekyou para tener siquiera una oportunidad. Pero, ¿tenía el Uchiha algún usuario de Mangekyou antes del rampaje? Claro, el anime nos dio un arco de relleno donde Fugaku Uchiha tenía uno, pero en el manga, solo tenía un Sharingan regular de 3 tomos. Y Kei no tenía ni idea de si este mundo seguía el canon del anime o del manga. Entonces, si los Uchiha intentaron algo antes del rampaje, habría sido un suicidio. Después del desenfreno, la fuerza de Hiruzen disminuyó, pero para entonces los Uchiha habían perdido toda influencia y tenían un traidor dentro. Su situación era desesperada. Por eso Kei siempre soñó con convertirse en un corredor Uchiha. Después de vivir en este mundo durante tantos años, durante mucho tiempo había visto a través de la ilusión. Los Uchiha estaban condenados. Era un hombre mediocre y sin talento. Correr era su único camino para sobrevivir. Al menos, así era como solía ser. Ahora, Kei miró la interfaz del sistema. 1285, 5000. Ese número, 1285, era el valor emocional total con el que Minato Namikaze había contribuido. Y eso fue solo de poco más de una hora de juego. El juego aún no había terminado, y ya había drenado a Minato. Como se esperaba de Minato. La próxima vez que haga un nuevo juego, serás el primero en probarlo. Mi beta tester exclusivo. Murmurando para sí mismo, Kei se sentó en su escritorio. Mientras reflexionaba sobre a quién apuntar a continuación, continuó procesando ociosamente el trabajo de hoy. No hay duda. Cuanto más fuerte es la persona, más valor emocional puede ofrecer. Y en el año 46 del calendario de Iden Leaf, los mejores objetivos fueron Hiruzen Sarutobi y el legendario Sannin. Luego vino el Chunin de élite. Danzo el chivo expiatorio y los otros 2 miembros de los 4 ancianos de Konoha. ¿Qué? ¿Danzo y esos 2 no son del nivel de Kage? Sí, no, realmente no lo son. Incluso en su apogeo, esos 2 ancianos eran solo Chunin de élite. En el momento del alboroto de las 9 colas, habían caído a Chunin regular. Durante la pelea de 9 colas, fueron relegados a roles de apoyo y fueron aplastados en solo unos pocos golpes. El manga incluso les dio tiempo en el panel solo para mostrarlos golpeados hasta convertirlos en pulpa. Extras de fondo clásicos. En cuanto a Danzo, tal vez alguna vez estuvo al nivel de Kage. Pero después de perder un brazo y un ojo, y antes de implantar células de Hashirama y Sharingan, probablemente era más débil que incluso esos 2 ancianos fracasados. Eso era canon. Kei lo sabía. Y esa era la situación en el pueblo ahora. Si Konoha tenía o no maestros ocultos no era asunto de Kei. En este momento, todo lo que importaba. Estaba eligiendo el próximo objetivo. Para obtener la máxima ganancia, tenía sentido ir directamente a por el más fuerte. Hiruzen Sarutobi. Pero dadas sus posiciones opuestas, ¿cómo podría Kei acercarse a él? Incluso si Hiruzen accediera a probar el juego y bajara la guardia, las secuelas serían una pesadilla. Los líderes de la aldea se enterarían. Danzo definitivamente vendría husmeando. Kei nunca volvería a conocer la paz. Así que sí, olvídate de eso. El Sannin. Demasiado alto perfil. Uno de ellos ni siquiera estaba en el pueblo. Así que tuvo que buscar en otra parte. Ahora que lo pienso, el clan Uchiha podría no ser un mal lugar para comenzar. Había muchos shinobi poderosos entre ellos. Tal vez era hora de mirar hacia adentro en busca de la próxima víctima.